¿Qué tal? Soy José Alberto Mújica. El día de hoy estamos en la casa, en la bella casa, en una casa donde se respira cultura, donde se respira historia, donde se respira armonía. Y estamos en la casa de nada más y nada menos que de nuestro amigo, el ilustre y el cronista de Cuernavaca, Carlos Lavín. Carlos, gracias por recibirme en tu casa. Con todo gusto, Alberto. Bueno, hasta que se nos da la oportunidad después de ya varios meses de estar platicando sobre esta entrevista. Me da gusto recibirte y gracias por tus palabras. Pues esto es Personajes de Morelos, Carlos, y me gustaría que me contaras quién fue Carlos Lavín de niño. Bueno, yo soy hijo de gente de aquí de Cuernavaca. Mis ancestros también son de Cuernavaca desde la época de la colonia. Entonces somos familia muy arraigada en esta población y hay testimonios que estaban documentos en la Catedral de Cuernavaca, que ahora están en el Archivo General de la Nación, sobre lavines que se registraron aquí en la catedral desde el siglo XVII. Entonces, hay mucho arraigo, es lo que me transmitieron, principalmente mi padre, mi abuela. ¿Quién fue tu papá? Mi padre fue el ingeniero Carlos Lavín Oliveros. Fue ingeniero que amaba mucho Cuernavaca, por cierto, y eso me lo transmitió. Yo caminaba de pequeño con él por las calles, costumbre que hasta la fecha se me quedó. A mí me encanta ir al centro, recorrer las calles, ver qué es lo que ha cambiado, gozar. Yo gozo la ciudad, verdaderamente la gozo. Gozo las calles, las fachadas, veo la historia, me remonto a tiempos atrasados, cuando las calles de Cuernavaca, del centro histórico, originalmente eran veredas, por eso están curvas como Matamoros, como el callejón de la plazuela del Zacate y otras calles. Por eso las cuadrículas, no, las manzanas no son cuadriculadas, porque tienen estas calles origen prehispánico en veredas. Pues sí, ¿Tu mamá cómo se llamó, Carlos? Amparo Figueroa. Hay que rendirle tributo a tu señora madre. Sí, Amparo Figueroa Ayala, que es descendiente de Modesta Ayala, que ha dejado mucha historia también, hasta hay un corrido. ¿Tienes hermanos, Carlos? 5 hermanas, ya fallecieron 2, sí, así es. Pero la familia es muy grande. Mi padre tuvo 9 hermanos. Recuerdo esas palabras del doctor Magdaleno, al cual entrevisté antes que a ti, y me dio una frase que me gustó mucho y la dijo él con mucho cariño: los eternos Lavín. También lo dijo, yo creo, por la historia. Mi abuelo, el padre de mi padre, fue gobernador del estado, y así familiares han destacado y han ocupado diversos puestos. Carlos, cuéntanos de tu juventud. Bueno, mira, yo asistí a la escuela Cristóbal Colón cuando estaba en la calle de Salazar. Y nosotros vivíamos en la calle de Galeana. Y en aquel tiempo, pues los niños de primaria nos íbamos caminando porque todo estaba en el centro. En aquel tiempo no íbamos al centro, vivíamos en el centro todos. Y de pequeños, lo que ahora no es posible, nos íbamos caminando y salíamos a nuestra casa sin ningún contratiempo, sin ningún temor ni nada, ¿no? En las tardes, te sigo hablando de cuando estábamos en primaria, pues nos reuníamos en el centro con los amigos de la escuela, solos, nos encontrábamos ahí, quedábamos de vernos, sobre todo los fines de semana, para ir al cine, para dar la vuelta en triciclos que los rentaban en la Plaza de Armas. Había unos triciclos muy grandotes, bueno, grandes, yo los veía grandes para mi tamaño, pero daba uno vueltas al Zócalo, ahí entre tantas esculturas que había, que cuando se llamaba el Jardín de los Héroes, porque había muchas esculturas de los héroes en ese lugar histórico que es la Plaza de Armas ahora, que había sido el mercado en la época prehispánica. Y sobre todo eso, bueno, hay muchas historias que contar. Después estuve en varias escuelas, estuve en la Colonia Paseo de la Evolución con el maestro Güemes, que nos platicaba historias de la Revolución. Él fue
paramédico o algo así en la Revolución, y él recogía los cadáveres cuando la evacuación de Cuernavaca. Y antes en el Colegio Cristóbal Colón también tuve otro maestro muy destacado, son verdaderos personajes, Estanislao Rojas. Estanislao Rojas, ya muy anciano, yo iba en tercero de primaria, el maestro ya estaba muy cansado, pero ya estaba jubilado, pero seguía siendo activo, había sido diputado, nativo de Poztlán, escribió libros igual que el maestro Güemes. El padre del maestro Güemes fue el que tenía una tienda de abarrotes y cerería ahí en la Plaza de Armas, antes de ser Plaza de Armas, cuando era el Mercado Colón, en los extremos del mercado. Y él fue el que en los temblores del 1800 y fracción, hubo 2 temblores en Cuernavaca muy fuertes y se destruyó el tercer cuerpo del campanario de la catedral, y el papá del profesor Agustín Güemes, don Fermín Güemes, pagó de su propio dinero la reconstrucción de la última cuerpo de la catedral, del campanario, que por eso es diferente a los 2 de abajo. Pero son gente que dejaron historia, que nos dieron mucha historia, que nos contaban sus anécdotas, y a mí me empezaron también, no solamente mi padre, sino mis maestros, a tener gusto por la ciudad. Después fue mi maestro en la secundaria, bueno, pues muchos destacados maestros, Celia Muñoz Escobar, una reconocida intelectual, y bueno, y después en otra escuela fue mi maestro Gutiérrez Tibón, considerado sabio, y pues todos de ellos fui guardando un acervo cultural desde niño, y me interesó siempre la historia de Cuernavaca, porque amo Cuernavaca, porque para ser cronista, acabo de salir de una entrevista de radio, para ser cronista se necesita amar a su ciudad. Y tú la amas. Y bueno, es lo que me dicen, pero no me había dado cuenta. Yo sabía que me gustaba mucho mi ciudad, pero ya todo el mundo me dice por mis escritos que la amo, y yo creo que están en los... Me ha tocado recorrer contigo la ciudad y la vives. Sabes detalles hasta de aquí hubo tal piedra o aquí hubo tal escultura, y de verdad cuando hacemos las cápsulas ya que la gente conoce de a la vuelta de la esquina, de verdad viviste la ciudad y vives la ciudad. Sí, la sigo viviendo y la sigo gozando. Carlos, ¿tu carrera profesional cuál es? Bueno, después de aquí estudiar en la Colón, me fui a México a estudiar administración de empresas turísticas. Ahí terminé la escuela, y cuando era el director Miguel Alemán Valdés, el que había sido presidente de México, y era la única escuela de turismo en aquella época. Ahora ya todas las universidades tienen escuelas de turismo, facultades de turismo, pero me interesó también el turismo porque, por lo mismo de que está relacionado con la historia y con todo eso en la escuela de turismo, también recibimos clases de cultura general, de la época de los griegos, de los romanos, de los fenicios, de los egipcios, y todo eso pues va dando un acervo. Y después, con los años después también, hablando de estudios, me fui a vivir a España y estuve en Barcelona, donde estudié administración pública en la Universidad de Barcelona, concretamente en la Escola de Artes y Oficios de Barcelona. Entonces, bueno, pues todo eso también se va uno llenando de información, que es de donde puede uno sacar jalar hilos para hacer investigaciones y llegar a conclusiones, que todo lo he enfocado más que nada a Cuernavaca. ¿Cuál es el origen del nombre? Que muchos han dicho que se había dicho anteriormente que era náhuatl, y yo empiezo a investigar que no es náhuatl, yo siempre dije que era de origen hispano. Después leo a mi maestro Gutiérrez Tibón, que él piensa lo mismo que yo, que el nombre es hispano totalmente. Historiadores connotados dicen que Cuernavaca no conservó su nombre náhuatl ni deriva de Cuauhnáhuac, que es un nombre hispano, y lo dicen connotados historiadores. No dicen cuál nombre. Esa tarea yo me la propuse, hice la investigación, y llegamos a la conclusión de que el nombre de Cuernavaca viene de Caravaca, España, y está relacionada con todo los datos que da Gutiérrez Tibón. ¿En qué momento te decidiste por ser cronista?
Bueno, precisamente en la entrevista que estábamos en el radio hace un momento, estaba con nosotros también entrevistado el delegado de Lina, Víctor Hugo Valencia, y hablábamos del papel del cronista, quién era un cronista, y acertadamente Víctor Hugo Valencia dice que el nombramiento de cronista se gana, no te lo da nadie. Una cosa es historiador. Una cosa es historiador, y hablamos de eso también, el historiador es diferente, pero el nombramiento de cronista se gana, como lo dijo acertadamente Víctor Hugo Valencia, y el cronista no tiene que ser, o más bien es el que ama su ciudad, si no, no tendría interés. Y es el papel de la historia es diferente, pero va muy ligado, ¿no? Muchos ahora se dicen cronistas, o se ponen, o se autoponen títulos. ¿Qué cronistas, compañeros tuyos o personas que ya no estén con nosotros admiraste tú, o admiras, o respetas? Bueno, mira, el papel del cronista se gana, pero también hay un reconocimiento oficial. Pero un reconocimiento oficial sin ser cronista, pues no tiene validez, ¿no? Yo tuve mucha relación, porque tuvimos discusiones sanas con Víctor Cinta, que fue el anterior cronista de la ciudad. Conocí a Valentín López. El famoso negro Cinta. Sí. Tuvimos ahí algunas controversias sobre el gentilicio, sobre algunas cosas, pero siempre enriquecedoras. Conocí a Valentín López González, padre, lo admiré, tendría yo todos sus libros desde joven, los leí, y la gente de aquellas épocas de mi adolescencia y posteriores, pues éramos casi todos de Cuernavaca y platicábamos cosas de Cuernavaca, historias de Cuernavaca, y eso es lo que hace a un cronista, relatar las historias que sean de trascendencia, que sean dignas de ser preservadas. Porque ahora el que da la noticia es el periodista, la noticia diaria. Pero lo que se debe preservar, lo cultural, hechos relevantes, es el cronista el que los va haciendo un acervo de eso, ¿no? Y tal vez la crónica actual en este momento no interesará dentro de 50, 100 años, pero nosotros también hacemos cronista de lo que vivimos hace muchas décadas, de cuando éramos niños, y esa es la crónica, porque la crónica es lo que uno vivió, lo que uno fue testigo, o que te platicó un familiar o alguien que vivió un hecho. Hasta ahí llega la crónica, y lo demás es historia, porque el historiador se basa en lo que escribió el cronista. Primero es la crónica y después es la historia. Carlos, este documento va a quedar por muchos años y seguramente los cronistas del futuro van a hablar de ti, van a hablar del gran Carlos Lavín, de esa persona, de ese buen amigo, de esa persona que saluda a muchas personas cuando camina por la calle, de esa persona que se le puede invitar a un café y se le puede aprender mucho. Y sería bueno que tus hijos, tus nietos, cuando vean este documento, se den cuenta la clase de padre que tuvieron y la clase de abuelo que tuvieron. ¿Y qué mensaje les dejas, Carlos? Pues les he inculcado mucho el amor a la ciudad, que valoren nuestra historia, que no se dejen llevar por lo común, solamente por la diversión, sino que también tengan un acervo, que vayan formando su acervo para que lo hereden a sus hijos. Y así ir conservando de generación en generación nuestras historias, que dejo mucho ya escrito, muchísimo escrito sobre el tema, sobre historias de Cuernavaca, sobre investigaciones de historia de Cuernavaca, cosas que eran mentiras y que de tanto repetirlas se hicieron verdades, y que ahora he aclarado una serie de puntos muy importantes para la historia de Cuernavaca que siempre se creyeron verdades. Si yo fuera un joven que me interesa la historia, si quisiera yo ser cronista de Cuernavaca, ¿qué consejo me darías, Carlos? Pues primero que nada, la cuestión es nata, ¿no? La cuestión es amar a la ciudad, porque si no se ama a la ciudad, no.
Y en segundo lugar, bueno, pues leer, platicar, recorrer, saber qué sucedió en cada lugar de la ciudad, vivirla y revivirla, revivir tiempos pasados, imaginarse cómo era la colonia, cómo era la revolución, cómo fue, qué sucedió en la revolución, cómo es actualmente en la época de los 40, 50, 60, que para acá ha tenido un cambio tremendo Cuernavaca, ¿no? La población se ha multiplicado, ya es otra vida la que llevamos, ha llegado mucha gente de fuera, la gente de los cuernavacenses ya rara vez nos encontramos, antes nos veíamos en la iglesia, todos íbamos a catedral, porque toda la gente vivía en el centro, ahora, y ahí nos saludábamos, se saludaban las familias, ahora se saludan en los centros comerciales y cuando se encuentran dos cuernavacenses. Y es raro, ¿no? Y nos da gusto encontrarnos porque perdidos entre tanta gente de fuera. Que ya la gente de fuera también es cuernavacense, porque el gentilicio se extiende también a los que han llegado por adopción. Existe el gentilicio por adopción. Y son cuernavacenses también los que ya tienen tiempo de vivir en Cuernavaca y aman a la ciudad y la cuidan. También son cuernavacenses. Pues Carlos, yo te agradezco mucho, como siempre, tu buena voluntad. Te agradezco mucho siempre tu conocimiento que compartes. Seguiremos ya con los videos de A la Vuelta de la Esquina, pero para mí este año era importante entrevistarte en personajes de Morelos porque estás con los videos de A la Vuelta de la Esquina dejando un precedente a la juventud. ¿Y tus redes sociales cuáles son, Carlos? Bueno, me pueden encontrar en Cronista Carlos Lavín, que ahí es donde publico, y ahí están algunos, no todos, de los videos de A la Vuelta de la Esquina. Estos videos que mucha gente ya los conoce, a mí me saludan, me dicen A la Vuelta de la Esquina, mi nombre. Ahí están algunos videos que ya son 30 y tantos, donde narro qué sucedió en cada lugar, ahí en la calle. Y bueno, mis artículos también ahí están, históricos y de crónica también, en Cronista Carlos Lavín o en mi página personal, Carlos Lavín. Perfecto, soy José Alberto Mujica, difundan el video, compartan el video y si tienen un mensaje para el cronista Carlos Lavín, pues ya tienen sus redes sociales. Muchas gracias.